Bienvenidos a la clase de guía de éxitos en otra vez una vez. Por favor, habilite su cámara web una vez que usted se conecte. Necesito que tenga habilitada su cámara web para que podamos, pues, trabajar con la clase del día de hoy. Vamos a dar continuidad a nuestro tema, que es programación orientada a Java, usando Swing, que es la interfaz gráfica de usuario. En la clase anterior nosotros ya habíamos trabajado parte de lo que es la introducción a interfaces gráficas de usuario. Ya hemos manejado lo que son los controles Swing, JFrame, y utilizando el JFrame, pues vimos cómo configurarlo en cuanto a lo que es el tamaño, a lo que es el título, y también vimos cómo configurar que sea visible para que se pueda ver nuestro control frame. Como este control frame va a tener esas características, pues necesitamos, obviamente, importar lo que es la clase javax.swing y los elementos JFrame, y cuando vamos a utilizar, pues, la configuración de desechar por defecto el formulario cuando se cierre, utilizamos un Windows Constant. El día de hoy vamos a continuar trabajando con lo que son estos elementos de acá, y pues nuevamente, como nos estamos tomando como referencia un libro de programación orientada a objetos en Java, vamos a continuar con este. Le decía en la clase anterior que, pues, tenemos la posibilidad de trabajar con la clase Swing, que fue la que vino a reemplazar a la clase AWT, y que con esta, pues, vamos a estar trabajando la interfaz gráfica. Y estábamos precisamente acá. Nuestro primer componente que nosotros trabajamos fue nuestro componente JFrame, y ya generamos un objeto similar a este. De todas las opciones que generamos, la primera, que es Set Default Close Operation, me va a permitir configurar el JFrame. Voy a abrir mi proyecto que ya tenía trabajado o configurado, que es el que habíamos iniciado a trabajar, y pues con este voy a realizar la prueba de lo que es el JFrame. Por favor, vuelvo a solicitarle que habilite su cámara web para que podamos empezar a trabajar.
Voy a esperar que cargue mi software de NetBeans. Y mientras este carga, vamos a trabajar con lo siguiente. Una vez que nuestro IDE ha cargado, voy a ir a buscar mi clase que programé. Y la clase que programamos es la clase Wii. Así que voy a ir a abrir el proyecto, voy a abrir la clase y vamos a ver cómo trabaja. Nuestros procesos van a depender de la cantidad de aplicaciones que tengamos abiertas en nuestra computadora. Son IDEs que consumen bastante recurso, entonces se recomienda que también podamos tener al límite solo lo que estamos utilizando. Entonces, vamos a esperar un momento a que pueda cargar esto, ya que estoy transmitiendo, pues, y al mismo tiempo abriendo el IDE. En la clase anterior nosotros habíamos programado eventos, un método precisamente que era initWiki, que me permitía iniciar lo que era mi interfaz gráfica de usuario, y no la había programado, sino que la habíamos dejado pendiente. Y programamos también lo que es la instancia de una clase. Así que vamos a ir hacia acá y vamos a esperar que cargue Java. Voy a ir a Store Package, voy a ir hacia Wii. Y voy a abrir esta ventana. Mira. En esta ventana había extendido hacia lo que es el objeto Windows. También había generado lo que es este control. En el cual estaba dando las indicaciones del tamaño que iba a tener y lo iba a hacer visible. Esto tendría que mostrar lo que es mi formulario. Acá estoy instanciando de JFrame, pero como estoy haciendo en esta parte de herencia, puedo trabajarlo desde mi clase. Y mi instancia sería la misma. Esta sección de acá es la que define el tamaño de la ventana. Y esta de acá la hace visible. Al ejecutar esto,
nosotros tendríamos que tener una ventana. Bueno, como nosotros programamos acá esto, voy a definir cuál es mi ventana main, así que voy a ir a Customize y tengo que elegir cuál es mi proyecto que voy a trabajar. Main class, que va a ser esta de ventana. El problema está que tenemos un método que no está definido allí y por eso no está arrancando esto. Para resolverlo, vamos a ir a el proyecto, vamos a ir a Source y desde ahí lo vamos a resolver. Voy a agregar un folder que es que tiene que ser Project GUI. Y desde aquí voy a abrir el proyecto. Sería Win y acá en el proyecto pues necesito administrar el proyecto. Tengo un JDK. Está bien el project platform y en el main class tengo que escoger el archivo Hello World. Las clases de Java pues se ven afectadas en algunos casos por estos datos que nosotros trabajamos. Cuando la clase ya está programada, voy a esperar que termine de escanear, pues ya puedo iniciar mi proyecto. Lo que estoy iniciando es
El problema es que no creamos un main al inicio, así que voy a empezar con esto de acá. Vamos a crear un Java Class Application. No está el main class creado. Le vamos a poner Wii2 y vamos a trabajar con este. Los formularios tienen que crearse en base a las clases. Así que por favor, perdonen, vamos a iniciar de nuevo con esto. Cuando se genere mi clase, voy a iniciar por importar la clase javax.swing.jframe. Este es el primer elemento que voy a utilizar. Lo siguiente que voy a hacer es que tengo que generar herencia entre esta clase y la clase jframe. Así que utilizo extends y pongo el nombre de la clase madre. En el void main, este que está aquí, el public static void main, que precisamente es el que no teníamos acá, porque como no está estático, no se generó todo lo que nosotros teníamos en el Wii. Por eso es de que no trabajaba esto de acá. Bueno, vamos a crear una instancia y en esa instancia pues puedo trabajar la clase Wii2 y la voy a llamar form. Igual a un nuevo Wii2, que es la clase de instancia. Aquí estamos generando un objeto form, que es el que vamos a trabajar. Pues adelante con lo que es la programación. Cuando ya trabajé con este, yo ya sé que una clase tiene un void main, también tiene que tener un procedimiento que es un constructor donde se va a trabajar todo el inicio de métodos y procesos que necesitamos que generen un espacio en la memoria. Este tiene que ser público y va a tener el mismo nombre que tiene mi clase. Vuelvo a repetir, el constructor tiene el mismo nombre que tiene la clase porque abre espacio para que se pueda generar algo en la clase. Bien. Las propiedades de la clase las habíamos visto acá. Voy a crear un método para poder asignar propiedades a la clase. Y en este método, que también va a ser público, va a ser tipo void, y le voy a llamar vamos a llamar WeForm. El método WeForm va a tener como características que va a asignar a la ventana lo que son el título y el tamaño. Entonces voy a empezar con setSize para poder definir el tamaño de esta ventana y voy a decir que va a ser una de 300 por 400. Ahí estoy definiendo el tamaño. También voy a definir con setTitle el título que va a tener mi ventana. Esto va a aparecer en la barra de títulos y le voy a colocar aquí el título ventana 1. Vuelvo a repetir, es lo que muestra en la parte de la ventana. Y la ventana no puede ser visible si nosotros no la hacemos visible. Entonces decimos acá form.ventana.
set visible y lo dejamos en true. Si lo ponemos en true, está visible, y si lo ponemos en false, no se ve la ventana. Voy a guardar los cambios hasta aquí y voy a ejecutar mi proyecto. Vamos a eliminar esto de acá porque no lo necesito. Voy a trabajar con este. Mientras elimino el proyecto. ¿Puede ejecutar usted su ventana, por favor, en la salida? Y vamos a poder observar un cuadro que representa el formulario que nosotros trabajamos en cualquier programa de Windows. Es decir, el JFrame representa a una ventana. Ejecutamos nuestro código. Se empieza el proceso. Y cuando ya todo está ahí, aquí tengo, vea, mi ventana. ¿Cuál es el problema acá? El problema es que esta ventana no tiene todavía lo que es el tamaño. Cierto, lo definimos en un método por aparte, pero aún no he asignado ese método. Entonces, como aún no lo he asignado, que es aquí donde estoy dando el tamaño, voy a hacer uso del constructor para poder asignar el tamaño. Y aquí voy a decir WeForm. Estoy llamando al método WeForm, que es el que va a iniciar el proceso. Voy a volver a ejecutar. Y ahora vea, aquí está mi ventana. ¿Sí? ¿Para qué sirven los constructores? Para ejecutar métodos que obviamente hacen un apartado en la memoria y que me permiten a mí después poder asignar. Hay algo bien importante que me falta aquí, y es que cuando yo cierro la ventana, usted nota que el proceso acá se queda funcionando todavía, está corriendo. Lo voy a detener y, aunque yo lo detenga, está aquí, mire, están los mensajes de salida. ¿Qué me falta? Pues me falta indicar que se finalice el proceso de ejecución del formulario cuando yo cierre el formulario. Y eso lo voy a hacer aquí mismo. Aquí pongo lo que es el set default operation close. Es al revés, close operation. Set default close operation. Y aquí voy a hacer uso de lo que es el elemento Windows constant para poder decir que se va a desechar. Windows constants. Punto. Ahorita no me aparecen esto. Tengo acá el dispose on close. Y tengo ya mi método listo acá. ¿Por qué? Porque ya importé en la parte de arriba swing.window_constants. Y si no, pues lo importo. Si me da un error, le doy clic, voy y lo voy a ir a importar. Voy a guardar mis cambios. Y quiero que observe ahora qué pasa cuando ejecuto y cierro mi ventana. Aquí está la ventana.
Lo voy a cerrar en la X y el proceso se detiene, desecha de una vez. Vea, aquí ya se detuvo el proceso. Ya no tuve yo que finalizar el proceso porque se desecha. Es bien importante indicar que cuando el formulario se cierre, se deseche. Y es justamente lo que estamos haciendo acá con esta sentencia Cell Default Close Operation. Y dentro de paréntesis colocamos Windows Constants .dispose on close. Hasta aquí tenemos lo que es el uso del JFrame. Nuestro formulario ya está aquí. Y luce bastante similar a este. Ok. Bueno. Cuando nosotros ya tenemos esto, tenemos la posibilidad de poder trabajar con un frame interno, es decir, que el frame se ejecute dentro del formulario principal. En este tema, nosotros vamos a trabajar con un formulario y dentro del formulario vamos a poder ejecutar otros formularios. El set title es el que me permite trabajar este título que se muestra acá. Set size me da el tamaño y set default close operation, cuando yo cierro el formulario en la X, desecha el formulario, es decir, finaliza de una vez el proceso. Un JInternalFrame es un contenedor que se comporta como una ventana interna, es decir, una ventana que se puede abrir solo dentro de un JFrame. A través de un JInternalFrame se pueden implementar muchas opciones, ¿sí? Para que un JFrame pueda contener un JInternalFrame, es necesario tener un contenedor especial denominado JDesktopPane. Este contenedor se adiciona al frame con la siguiente sintaxis. JDesktopPane, el nombre que le va a dar al objeto, igual a new JDesktopPane. Get content pane y agregamos. Con esto nosotros ya podemos agregar el JInternalFrame, que es un formulario interno que se ejecuta dentro del formulario principal. Desde el JFrame debe crearse una instancia para poder adicionar esto de acá. Entonces tenemos lo que es J, acá en el JFrame, F interno, frame igual a new, F interno, y agregamos el frame. Tengo un ejemplo acá que es el que vamos a trabajar en la siguiente clase para poder ver cómo ejecutar formularios de manera interna. Por favor, diríjase más tarde, cuando usted tenga el tiempo, hacia Classroom. Ya está asignada la tarea de esta semana, que es crear un programa que permita generar un formulario con ciertas dimensiones y con cierto título que está allí. Muy bien. Y pues, para finalizar, tomamos la asistencia del día de hoy de programación. Es Van Ángel y Josué. Están conectados acá. Tienen su nota por conexión, más sin embargo, les solicité varias veces que pudieran habilitar su cámara. Una de las normas para poder trabajar con las clases en línea es que habiliten su cámara, por favor. Entonces, para la siguiente clase, usted ya sabe que se conecta y habilita su cámara, por favor. ¿Ok? Ya tienen su tarea asignada, ya tienen su ponderación acá en cuanto a lo que es asistencia, y nos vemos en la siguiente clase.